Hola, buenos días. Eh, Hoy comenzamos la semana número 2. ¿Y qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver la unidad número 3, donde vamos a analizar algunas cuestiones de innovación y competitividad, innovaciones educativas y la competitividad en el ámbito educativo. También vamos a ver algunos contenidos sobre la amplitud y alcance de la innovación educativa, su carácter integral de la innovación educativa, la calidad e innovación, y los segundos dos aspectos como tipo de innovación educativa y características relevantes que lo van a investigar ustedes. Bueno, en esta primera parte vamos a hacer un análisis desde el punto de vista del impacto que tiene dentro de la innovación educativa. Sabemos que la tecnología educativa ha ganado un buen nivel en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, y más en este último año por toda la situación que conocemos de la pandemia. Entonces, pues, eh, pedagogía, todos los profesionistas de pedagogía y de la educación, pues nos apoyamos mucho en estas aplicaciones y herramientas tecnológicas. Entonces, vamos a darle un peso a las innovaciones educativas referente a la tecnología educativa. Y vamos a ver algo de historia de la educación virtual. Bueno, ¿cómo se define la educación virtual? Si nosotros analizamos, vemos que existen diferentes definiciones desde el punto de vista de la palabra virtual. Ejemplo, si buscamos en diccionarios y propuesto por algunos autores, habla que virtual es tener la esencia o el efecto, pero no la apariencia o forma, una revolución virtual. Ser físico relativo a involucrando una imagen virtual, un enfoque virtual. Otro concepto por allí habla sobre la computación o relativo a almacenamiento virtual, memoria virtual. También se refiere a relativo a técnicas de computación donde una persona con audífonos o lentes tiene la experiencia de estar en un ambiente creado por la computadora e interactuando pueden producir cambios en él. También otros plantean que es la capacidad rara de producir un efecto a través del poder inherente a la virtual, y también desde el punto de vista físico, que designa o se relaciona con una partícula intercambiada entre otras partículas que están interactuando por un campo de fuerza, un fotón virtual. Pero para esto vamos a, vamos a definirlo desde el punto de vista del concepto de educación virtual. Bueno, y de educación virtual nosotros podemos plantear que es el aprendizaje que se desarrolla a distancia y que su medio es el Internet. Así lo plantea INACOL, que es un centro educativo virtual. También se plantea que es la forma de educación a distancia cuya característica central es la separación del maestro y el estudiante. Lo plantea este autor, Keegan, 1996. Y Kepin, de Space, plantea que la educación virtual es aquella que está dirigida por docente que se lleva a cabo vía internet con el maestro y el estudiante separados geográficamente. ¿Qué sería entonces para ustedes educación virtual? Bueno, INACOL, como le había dicho, es un centro educativo de, en Estados Unidos, uno de los primeros que inició con educación virtual, y
y esta está comprometida a cambios, como dice aquí, a sistemas educativos, y que en estos momentos IDACOL, que tiene desde la enseñanza primaria, secundaria, preparatoria y universitaria, cambió su nombre. Ahora se le conoce como Instituto Aurora, ¿sí? Y fue una de las primeras instituciones en Estados Unidos en brindar educación virtual. Bien, ¿qué podemos hablar de la educación virtual o aprendizaje online, que también lo conocemos? ¿Sí? Por tanto, aprendizaje online es la instrucción a través de un sistema de entrega educativo en la web. El aprendizaje lo plantea Blended Learning como sistema, de la plataforma del aprendizaje en línea, donde se combina el aprendizaje en línea con otros modos de entrega de instrucción. Y vamos a hablar tantito también de la historia de la educación virtual, como también se plantea la educación a distancia. Si nosotros analizamos desde el punto de vista del sistema educativo, la primera educación a distancia que se desarrolló fue mediante correspondencia, donde a través de correos se le enviaban todo un paquete de bibliografía, de contenido, de planes de estudio, para que el estudiante a través de correos pudiese aprender y enviar sus evidencias. También se desarrolló a través de materiales impresos, ¿sí? Ya después no solamente era material impreso, sino también de CD-ROOM, ¿sí? Donde entonces se complementó esta educación a distancia, y posteriormente se insertan las videoconferencias. Ejemplo, algunas formas de aprendizaje en línea, tenemos que ver las llamadas telesecundarias aquí en México, igual que las telebachillerato, donde tenían su propio sistema para brindarle a los estudiantes los diferentes contenidos. Y ya después se amplió a educación en línea en enseñanza superior. También encontramos programas de aprendizaje en línea, programas personalizados de nuevas tecnologías, fundamentalmente en idiomas, ¿sí? Donde se brindan el aprendizaje de la lengua inglés, fundamentalmente en esta región de América Latina, ¿sí? Y las cuales se le ofreció a los estudiantes gratuitos, un poco que para ampliar este sistema de aprendizaje en línea. Si nosotros analizamos sobre el aprendizaje en línea, ha tenido desde la correspondencia con las impresiones hasta lo que tenemos ahorita con las grandes plataformas, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y ha tenido toda una evolución. Podemos decir que la educación en línea llegó para quedarse. No puede existir un pedagogo que conozca todas las teorías y todas las metodologías y toda la referente al contenido de las técnicas, conjuntamente su sustento, para poder desarrollar y aplicar el proceso de enseñanza-aprendizaje si no conoce la tecnología educativa. ¿Por qué? Porque la tecnología educativa simplemente se da una serie de herramientas para que el pedagogo pueda desempeñar su cátedra.
En cuanto a los usos de la educación virtual, vamos a ver la siguiente. Tenemos que ver que amplía el rango de los cursos, por supuesto que sí. Provee profesores altamente calificados, por lo que le hablé anteriormente de la tecnología educativa. Hay flexibilidad en el horarios, ¿sí? Podemos ver cursos que se encuentran definidos y diseñados por semanas o por días, dependiendo de la estructura y el diseño curricular que llevan las instituciones. También como uso se brindan oportunidades a estudiantes no tradicionales, y cuando me refiero a no tradicionales, ¿a cuáles? Aquellos estudiantes que de manera autónoma han podido adquirir y desarrollar otras habilidades que le permiten con rapidez pues llegar a su aprendizaje. También, bueno, pues aumentar la enseñanza de habilidades tecnológicas, y también brinda oportunidades de desarrollo profesional para los docentes. Por supuesto, a través del conocimiento de diferentes aplicaciones donde hay bastante, y se ha promovido más en este año por la necesidad que tenemos, pues permite que el maestro deba estar actualizado. Encontramos algunas veces, cuando hablamos de este término de educación en línea o aprendizaje online, hay conceptos erróneos que son los más comunes. Ejemplo, la versión de alta tecnología del antiguo curso por correspondencia, ¿sí? Quiere decir de que esos conceptos erróneos, que cómo la tecnología educativa va a romper esta costumbre que existía anteriormente. Que la misma es la más barata, que los estudiantes tienen problemas de socialización. ¿Por qué? Porque no permite que se vean ni trabajen en equipos, y también que son más fáciles de cursar y engañar. ¿Por qué? Porque es posible que un compañero pues le pueda pasar un trabajo, el contenido de su trabajo a otro compañero, y entonces pues puede engañar. Como vemos, todo esto son mitos. ¿Por qué? Porque estas plataformas, conjuntamente con todo su sistema de aprendizaje, de gestión para el aprendizaje o manejo para el aprendizaje, simplemente están diseñados ¿para qué? Pues para que el estudiante pueda aprender de manera autónoma, también de manera cooperativa, pero utilizando diferentes habilidades tecnológicas que le permiten llegar a su aprendizaje. Bueno, ¿por qué podemos decir que las clases en línea son clases de calidad? Porque el maestro es un maestro dirigido, es un maestro que puede liderar. También existe una intensa interacción entre el maestro y los estudiantes, porque permite esa retroalimentación donde, dependiendo de cómo esté diseñado esas unidades virtuales, permite esa retroalimentación, y hay interactividad y socialización, por supuesto a través de las videollamadas, a través de los correos, a través de los chats que existen dentro de esas mismas plataformas, y esto genera de que la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje no se deteriore. Aquí le tengo un gráfico donde podemos ver las dimensiones de estos programas que se le dan a los estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, le voy a poner, aquí tenemos exhaustividad. Bueno, pues son programas que pueden ser cursos individuales, como pueden ser de escuela de tiempo completo, curso de carga completa, y tienen su alcance, puede ser de manera distrital, o sea, municipal, estado, nacional, del tipo
público y privado, y en casa, que se está desarrollando mucho el trabajo, los cursos en casa diseñados para estudiantes que por sí solo estudian con el plan de estudio y ese plan curricular, donde no tienen que ir a ninguna escuela. No solamente, como decimos, no solamente se combinan, pueden combinarse lo que es el aprendizaje en línea a través de guías de estudios que están en internet con ciertas indicaciones. Entonces combinan su autoaprendizaje con el aprendizaje no sincrónico, que de ese tema vamos a hablar, sincrónico y no sincrónico. Como aquí se repite, el local puede ser la escuela como puede ser en casa. Otro, como el centro de trabajo también, las oportunidades que le dan. Como bien aquí, asincrónica es el modelo que está utilizando nuestra universidad, donde no existen clases o videollamadas a tiempo real con el estudiante. Simplemente se le dan en los contenidos, las evaluaciones y los videos y las diferentes técnicas para su aprendizaje en una plataforma, y él tiene toda una semana para que lo pueda trabajar. Ese es asincrónico, ¿sí? Y sincrónico es cuando existe esa interacción a través de videollamadas fundamentalmente. Aquí están los diferentes niveles, ¿sí? Desde el más elemental, que es la primaria, la básica, la media superior, bachillerato y superior. La interacción del maestro a estudiante se plantea que puede ser alta, moderada o baja. Y la interacción del estudiante al estudiante se puede manifestar desde el punto de vista alta, ¿sí? Cuando es en la escuela, y cuando es en casa se manifiesta de manera moderada. Simplemente para que vean, bueno, según el gráfico, cómo se comportan las diferentes dimensiones de la aplicación de estos programas. ¿Qué modelos actuales encontramos en la educación virtual? Dentro de esos modelos actuales de la educación virtual lo podemos ver por categoría. Por ejemplo, encontramos los distritos únicos de programas en línea, encontramos las escuelas mixtas, encontramos los distritos múltiples de escuelas totalmente en línea, ¿sí? Encontramos opciones suplementarias respaldadas por el Estado, encontramos consorcios de programas en línea, encontramos escuelas privadas e independientes. Quiere decir que estas categorías de la educación virtual se puede dar desde el punto de vista de la educación en línea, que puede estar, cuando decimos un distrito, puede ser en un municipio, en una ciudad, ¿sí? En un tipo de escuela, en tipos de escuelas técnicas, escuelas de bachilleres técnicas, escuelas de bachilleres generales, etc. Un ejemplo que estoy poniendo nada más para que se den cuenta. Encontramos las escuelas mixtas, esas escuelas donde se puede dar de manera presencial y también de manera virtual. Y encontramos esas instituciones donde es totalmente en línea. No hay contacto directo ni con maestro ni con estudiante. Entonces, indistintamente, podemos encontrar una diversidad de esos modelos actuales que existen en la educación. Si nosotros analizamos, en el caso de nuestra universidad,
¿Dónde la encontramos? Bueno, en el caso, por ejemplo, de este curso, ¿dónde la podemos ubicar? Efectivamente, es una escuela privada, independiente, pero el curso que estamos desarrollando es totalmente en línea. Y siguiendo, hablando de la historia del aprendizaje online, ha evolucionado increíblemente. Y en este último año, aún más. De ellos vamos a hablar. Esta evolución de la escuela online, donde el estudiante ha sido cada vez más autónomo, donde ha tenido que buscar sus recursos a pesar de que se le dan por las diferentes instituciones que han hecho sus diseños, ¿sí? Y sus estrategias para que el estudiante pueda aprender, la podemos ver en estas tres dimensiones. El acceso, el acceso que tienen los estudiantes para ese aprendizaje, en las diferentes opciones que existen y en el poder, que es el interés que tiene el estudiante para poder desarrollar su aprendizaje. Hoy en día, las escuelas deben proponerse propósitos donde puedan generar cambios, y es ahí donde vamos a ver cómo influye la innovación, cambios y transformaciones en sus planes curriculares para que puedan brindar una educación donde el estudiante pues pueda aprender en línea. Y podemos ponerle el ejemplo de Classroom. Classroom, creo que si ahorita no estuviese Classroom, pues muchas instituciones, no sé qué hubiese pasado con las escuelas, hubiesen parado, pienso yo. ¿Por qué? Porque Classroom, en el momento en que llega la pandemia, rápidamente muchas escuelas no utilizaban Classroom, a pesar que ya llevaba casi más de 3 años. Y entonces, bueno, pues empiezan a preparar y actualizar a los estudiantes y a los maestros. Y empiezan a generar diferentes vías de plataformas, conjuntamente redes, para poder, para que el estudiante pudiese tener esa oportunidad para su aprendizaje. Entonces, también fue situaciones con las diferentes opciones que se dieron para que entonces empezaron a generar las empresas desarrolladoras educativas de software, conjuntamente de aplicaciones educativas. Empezaron a generar diferentes herramientas tecnológicas para que cada cual se fuese adaptando a la que más le era más fácil, o a la vez posibilidades también de tecnología que tuviese. Algunos datos del aprendizaje en línea son los siguientes. Hay un crecimiento anual entre el 7.6% al 9.5% a nivel mundial. El mercado global, ejemplo, en el 2011 hubo un ingreso o inversión, de 35.600 millones de dólares, y en el 2020 un 65.000 millones de dólares, para que se vea el aumento. En Estados Unidos, el 77% de las organizaciones lo ofrecen a sus trabajadores. En México, el 74% de los internautas aseguran estar interesados en acceder a un programa educativo en línea. Y el 9% de los baby boomers buscan herramientas de aprendizaje en línea. ¿Quién es esta población? Simplemente
es esa población que nació en los años después de la Segunda Guerra Mundial y en los años 60, donde tuvieron la oportunidad de relacionarse con el primer viaje a la Luna, y donde también pudieron ver el cambio del televisor en blanco y negro por el televisor a color. Las instituciones de educación pública también se han visto rebasadas. Como ven aquí en este gráfico, estamos viendo las diferentes generaciones que se han dado y las aplicaciones o habilidades que se han desarrollado en cada una de ellas. Educación audiovisual, educación basada en las TIC, educación basada en las web, y la educación interactiva, que es la que se muestra actualmente. Analizando sobre la evolución de los modelos que se dan para la educación online o aprendizaje en línea, vamos a hablar de algunos representantes de los primeros que se desarrollaron y su trabajo a este modelo. Ejemplo, John Sperling fue fundador de la Universidad de Phoenix, y bueno, pues se desarrolló la educación en línea, fundamentalmente la educación superior y adultos. Prácticamente casi todos eran empresarios, y bueno, dependiendo de las necesidades que hubo, ellos empezaron a ver como oportunidades para brindarle a esa parte de la población. Tenemos Case Orange, donde desarrolló también educación en línea y le brindó a los hijos de los inmigrantes, siendo un gran problema en Estados Unidos esta situación. Entonces, basado en esa necesidad, generó su modelo de su escuela. Tenemos el caso de Ron Parker, COK12, desarrolló programas en línea generando planes de estudio, pero para empresas. Y también tenemos el caso de Barbara Dreyer y Julie Young. Todos eran empresarios y vieron la oportunidad que se daba para entonces ellos aperturar sus colegios cubriendo estas necesidades. Bien, ¿qué necesidades, si yo le hago la pregunta a ustedes, qué necesidades tienen ustedes como estudiantes también que forman parte de este modelo? Me imagino que algunos pueden coincidir con estos aspectos que se le está planteando aquí. Ejemplo, acceso a la educación es una oportunidad y depende de ti a que tengas esa oportunidad. Flexibilidad del tiempo, lugar y programa. Individualización del nivel de currículum. Uso de estilos de aprendizaje. Abordar inteligencias múltiples. Abordar el tipo de personalidad. Tener un entorno seguro. ¿Por qué seguro? Simplemente porque depende de del lugar donde tú estás y de las condiciones que tú tengas. Asistir a cursos que no estén demasiado llenos. Y educación centrada en el alumno, porque es una educación dirigida para el aprendizaje del estudiante. Entonces, son algunas de esas necesidades. Podrán existir otras. Generalmente son estas. Vamos a citar algunas herramientas para estas clases virtuales.
Y estas clases virtuales en Learning Management System, que es sistema para el manejo de aprendizaje. Como bien se plantea aquí, por Watson, dice que estas herramientas virtuales es el conjunto de herramientas que se albergan contenido del curso y proporcionan el marco para la comunicación entre estudiantes, profesores y padres. ¿Qué características primeramente tienen estas herramientas para este sistema de gestión del aprendizaje? Bueno, pues tienen foros de discusión. Generalmente todas estas plataformas donde vamos a ver algunas más adelante, tienen esta estructura y tienen estas características. Tienen un foro de discusión donde el estudiante puede interactuar de manera sincrónica o no sincrónica con sus compañeros y con el maestro. Tiene libros de calificaciones donde se le van reflejando sus calificaciones y él puede ir retroalimentando sobre sus éxitos y también sobre aquellas áreas de oportunidades que le ofrecen. También, pues, como característica, todo está organizado, quiere decir que hay todo un sistema de organización referente a las estructuras que tiene, partiendo desde el diseño de los programas, conjuntamente las actividades, por fechas, por tiempo, con las variedades de aplicaciones que tienen o herramientas para el aprendizaje en un tiempo determinado. A través de las webmail o correos, donde también se utilizan, dentro de ella, de esas plataformas, tienen sistema de correo de manera directa, está en sincronización el curso con los correos institucionales de los estudiantes. También, pues, todas poseen diferentes tipos de recursos. Tienen videos, Wikipedia, artículos, bibliotecas digitales, por supuesto, etcétera. Tienen cuentas y roles. Cada estudiante tiene su cuenta. Y bueno, pues los diferentes roles que se utilizan para que ellos puedan trabajar. De las plataformas del sistema de gestión para el aprendizaje más utilizada, que más participan los estudiantes, vamos a ver que son las siguientes. Ejemplo, tenemos Moodle, tiene el 14%, es una plataforma abierta y es gratuita y es la más actualizada. Los desarrolladores están permanentemente actualizando sus sistemas. Tenemos el SumTotal System, que tiene el 8%. Aquí sí hay que pagar, igual que el Blackboard, 7%, también tiene costo. Y el Comertons, 7%, también tiene costo. El resto, hay muchas escuelas, muchos colegios que participan en cada una de ellas. Y fundamentalmente tenemos privadas, muchos colegios que son privadas y participan en ella, y hay más de 100 plataformas que le brindan la oportunidad a los estudiantes. Otras herramientas de aprendizaje. Son los blogs y los wikis. Herramientas de contenido de elección, los procesadores de texto, OpenOffice y el Google Drive.
Tenemos también como software de presentaciones Camtasia, PowerPoint y sesiones sincrónicas grabadas. Y otras herramientas visuales son el manejo de nubes de palabras. Diferentes herramientas que para el estudiante es muy bueno porque permite retroalimentar, ¿sí? Retroalimentar los contenidos que han desarrollado en un tema determinado. Como plataformas externas tenemos los videos, que ya conocemos algunos, que son de muy buena utilidad tanto para estudiantes como para maestros. Bueno, algunas orientaciones para la estrategia. Como ven ustedes, ¿qué hemos visto? Hemos visto estructura y herramientas para la educación virtual. Por supuesto, no podemos separar esta estructura y estas herramientas de la educación virtual con la innovación. Recuerden que la innovación se basa en hay palabras clave que es transformación, cambios que se generan en algo, en procesos, en aplicaciones, estrategia. ¿Para qué? Pues para generar algo nuevo. Bueno, pues algunas orientaciones para la estrategia innovadora pueden ser los programas para el aprendizaje, los recursos didácticos presencial o digital, las aplicaciones aplicadas al aprendizaje de diferentes contenidos, la estrategia para el aprendizaje como mapas cognitivos, técnicas, nubes de palabra, juegos didácticos, procedimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, otras. Y otras Bueno, hasta aquí que hemos visto las diferentes herramientas y toda la estructura de la educación a distancia. Ahorita le voy a hablar sobre algunas orientaciones para la estrategia innovadora que tienen que desarrollar ustedes. La estrategia innovadora que tienen que desarrollar ustedes, tenemos que se pueden basar en realizar programas para el aprendizaje, recursos didácticos o presencial o digital, aplicaciones aplicadas al aprendizaje de diferentes contenidos, estrategia para el aprendizaje como mapas cognitivos, técnicas, nubes de palabras, juegos didácticos, procedimientos, procesos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, valga la redundancia, otras que para ustedes creen que sean importantes. Por supuesto, estas estrategias innovadoras tienen que cumplir algunos objetivos, principios y características de la innovación, la que planteamos en la primera clase. Y esos objetivos y esos principios, esas características, lo van a retomar ustedes para poder fundamentar por qué esa estrategia que ustedes hicieron su propuesta y la diseñaron, está basado o le dan esa categoría de innovativa, o innovación. El trabajo va a tener una introducción, su desarrollo, que es la justificación y la propuesta innovativa, va a tener su cierre y las bibliografías con las que ustedes apoyaron. La van a entregar en la última semana y tendrá el 30% de la calificación final. Vamos entonces a hablar tantito de innovación y calidad. Retomando lo que vimos sobre innovación educativa, planteamos
lo que dice Escudero. Y Escudero dice que afirma que la innovación educativa significa referirse a proyectos como características socioeducativos de transformación de nuestras ideas, de las prácticas educativas, y que la misma constituye pues toda una transformación. Entonces la palabra transformación, cambio, está generado para lo nuevo. Si hablamos de calidad, analizamos algunos conceptos. Por ejemplo, aquí plantea el primer autor que lo define como diseñar y manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el más económico. Por supuesto, esto está basado en el área de producción. El útil y siempre satisfactorio para el consumidor. Ya ahorita lo vemos desde el punto de vista de nuestra área educativa. El segundo autor establece que es el grado predecible de uniformidad y fiabilidad a un bajo costo, que se ajusta a las necesidades del mercado. La calidad no es otra cosa más que una serie de cuestionamientos hacia una mejora continua. Tenemos otro autor que precisa que la calidad es el conjunto de propiedades o características que definen su actitud para satisfacer necesidades establecidas. Y por último, este autor dice que calidad es el grado o el nivel de excelencia, es una medida de lo bueno de un producto o de servicio. Pues aquí entonces ya se incluye porque nosotros damos servicio. Por supuesto, es nuestra área. Entonces ya aquí se está dando se está incorporando el concepto de calidad para el área de servicio. Bueno, ¿dónde se centra este concepto de calidad en la parte educativa? Pues se centra en el ISO 9000. Tenemos que hablar que las diferentes empresas, organizaciones a nivel internacional, para poder brindar sus productos mejores, ¿sí?, y que puedan satisfacer a la población, pues para respaldar la misma generaron pues todo un proceso de certificación. Y ese proceso de certificación se basa en estos indicadores que se dan en los ISO. Por lo tanto, ¿qué determina la calidad tanto de un producto como un servicio? Los diferentes indicadores. Bueno, en el caso del sistema educativo es el ISO 9000. El ISO 9000 es una norma internacional que establece los requisitos para un sistema de gestión de la calidad y es certificable. Prácticamente todas las empresas buscan la forma de certificarse porque esto lo respalda en cuanto al consumo de la población. ¿Qué relación podemos establecer entre innovación y calidad? Lo vamos a ver desde el punto de vista educativo. Desde el punto de vista educativo, nosotros vamos a ver que la innovación, bueno, son todos esos cambios que se dan y transformaciones para poder lograr los objetivos de un centro o de un colegio determinado en las diferentes sistemas o procesos de enseñanza-aprendizaje o sistema educativo que interviene. Pero tenemos que ver que la calidad, por supuesto que la innovación genera todos estos procesos aplicativos para que pueda
o puede existir un mejor servicio, que es la parte educativa. Y esto es lo que le llamamos calidad. Y en ella se definen diferentes indicadores. Ejemplo, si nosotros analizamos el sistema educativo, encontramos indicadores como deserción, índice de deserción, otro más, índice de retención escolar, que está dirigida por la deserción. Encontramos el nivel de aprovechamiento académico o del aprendizaje. Encontramos el índice de curso terminar, ¿sí? Eficiencia terminar, donde hay que ver los estudiantes que entraron, los estudiantes que salen, entre otros. ¿Y qué podemos hablar en cuanto a esa relación? Bueno, pues podemos plantear que todo está basado en el diseño curricular que se establece por los diferentes modelos educativos de las instituciones y que el mismo responden a las necesidades del aprendizaje de los estudiantes y de las expectativas que tienen los padres del mismo. También, pues, un criterio que hay que tener en cuenta es la relevancia y la permanencia en los contenidos, y todo esto hace posible satisfacer las necesidades de la comunidad. ¿Pero para qué? Pues para ver qué tanto los estudiantes educados colaboran con la solución de problemas. Como lo retomamos de nuevo, para que se dé esta última parte, pues nos tenemos que basar en todas esas transformaciones, todos estos cambios que parten de esa innovación educativa. Y que pueden influir en esos indicadores. ¿Para qué? Para tener una mejor calidad educativa. Bueno, hasta aquí con todo lo que hemos hablado referente al tema de hoy. Solamente les recuerdo lo anterior sobre la estrategia que tienen que realizar, como el proyecto del 30% para la entrega, y como trabajo independiente van a realizar un informe académico, el cual el tema van a investigar sobre los tipos de investigación educativa. Van a basarse en este autor y lo van a encontrar en una red de la Universidad de Monterrey, donde ellos tienen una guía para poder ellos evaluar la calidad educativa de su modelo educativo. La estructura que va a tener es la introducción, el desarrollo y el cierre y la bibliografía. Van a aplicar las normas de redacción y del formato que se establece, que ya lo tienen ustedes. Y aquí solamente van a definir los tipos de innovación educativa y lo van a describir. Entonces, pueden buscarlo allí y lo pueden profundizar en otros autores. No voy a decir cantidad de páginas, no voy a hablar de páginas, sino voy a hablar de calidad, no de cantidad. Como segunda actividad,
van a entregar el primer avance de la estrategia innovadora seleccionada, la propuesta del objeto de estudio, que es la estrategia, la técnica, la aplicación que ustedes vieron que era más relevante, o procedimiento o procesos educativos, y una breve reseña de selección de la misma. O sea, es la justificación, el por qué la seleccionaron. Una breve, cuando digo breve, porque lo van a profundizar posteriormente, a medida que ya ustedes empiecen a trabajarla y empiecen a diseñarla y a conocerla un poquito más. El valor, reitero de nuevo, del 30% será el 5% del avance, para el avance. Recordarle que en la evaluación de la primera semana se planteó que la evaluación continua era de un 60%. Es un error. Es de un 70%. Por tanto, pues queda así, 70% de evaluación continua, 30% estrategia de la innovación, para un 100% que equivale a 10 puntos. Bueno, pues muchas gracias por todo y esperamos que todos los temas han sido claros y precisos. Gracias, saludos. Adiós.